Está bien, doctor. Bien, inicien. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. El último tema que vamos a desarrollar nuestro grupo es el de abdomen agudo médico y quirúrgico en pediatría. En diapositiva, por favor. Marco, no está en presentación. Está a falta de editar edición. Ay, a ver, un rato. ¿Y ahora sí? No, se salió de tu pantalla. Compártelo de nuevo. Ok. A ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, pero genial en presentación. ¿Ahora sí? Ya, inicien. Muy bien. Vamos a definir el abdomen agudo, definido como un cuadro clínico médico de presentación súbita y caracterizado por dolor abdominal agudo, intenso y persistente. Y vamos aquí a aclarar que actualmente ya incluso tiene una definición más como un síndrome. Este síndrome cuyo síntoma principal es el dolor abdominal, ¿no? Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. No está el siguiente. Ya, ahora, cuando el tema del dolor abdominal de pediatría en pequeños, tenemos que considerar varios factores. Primero, el tipo y la localización. Además de estos, va a depender de la sensibilidad y de la pericia que nosotros tengamos al hacer la exploración. Por ejemplo, tenemos que tener habilidad para buscar y saber cómo es el dolor o la inspección. Porque, bien es cierto, algunos van a hacer a nuestra simple palpación suave, van a decir, me duele en un determinado lugar, y vamos a ir palpando cuadrante por cuadrante o región por región. Va a depender de nuestra pericia y de nuestra relación con el pequeño para obtener para que el niño nos comunique o nos dé señales de que realmente ahí le duela o no le duela. Y de esta exploración vamos a clasificar, ¿no?, el dolor en tipos. Este dolor puede ser visceral, somático y referido. Hablamos de visceral cuando es de los internos, hablamos de somático cuando este dolor se manifiesta en la superficie, y de referido cuando este dolor además se empieza a refiere de un determinado órgano o área a nivel de la abdomen. Según su localización, que es un dolor abdominal y extraabdominal. Es el área y extraabdominal referido, ya puede ser de otra que se produzca o que se irradie, perdón, hacia una determinada del abdomen. Eso en cuanto a la introducción. Y ahora, en cuanto a estadísticas semiológicas y su fisiopatología, pues ya, la siguiente compañera lo va a pasar a desarrollar. Reiterado saludo, doctor. Buenas noches compañeros. Continuando con la exposición, en este momento vamos a ver lo que es la fisiopatología. En cuanto a lo que es la fisiopatología, se va a caracterizar por el dolor abdominal agudo, y esto puede estar originado tanto a lo que es a nivel abdominal como extraabdominal. Y esto puede presentarse como dolor visceral, dolor somático peritoneal o dolor referido. Ahora vamos a hablar de lo que es la fisiopatología del dolor abdominal. Esto se va a originarse en cualquier segmento del tubo digestivo, en lo que es la víscera sólida o estructura abdominal. Y como ejemplo vamos a tener acá el hígado, el vaso, el páncreas, la vesícula o el mesenterio.
Y también vamos a encontrar el sistema genitourinario en la columna, en la piel o estructuras blandas de la pared abdominal. En cuanto a lo que es extraabdominal, vamos a encontrar el origen, se va a situar, como dice su nombre, ¿no? Extraabdominal, que es fuera del abdomen. Y esto puede ser, ¿no? En el tórax o estructuras de otorrinolaringología o estructuras de neuropsicológico. Siguiente, compañero. Vamos a hablar ahora en cuanto a lo que es el dolor visceral, ¿no? Y esto nos va a dar lo que es el dolor somático peritoneal y también el dolor referido. Bueno, vamos a hablar de lo que es el dolor visceral. En cuanto al dolor visceral, esto, como dice, ¿no? Tiene su origen en lo que respecta en sus receptores, ¿no? Que estos van a estar situados en las vísceras huecas o sólidas abdominales, ¿no? También en las serosas que los recubren, ¿no? En el peritoneo visceral. También es un dolor que se va a transmitir en forma lenta, y esto se hace a través de las fibras C de las vías aferentes vegetativas. Y esto se va a percibirse, ¿no? Con poca precisión, y esto está mal localizado y también es difuso, ¿no? Y frente a este dolor, el paciente tiende a doblarse, ¿no? Sobre sí mismo para calmarlo. Y esto va a cambiar frecuentemente con la postura y va a mostrar una inquietud. En cuanto a su intensidad, suele ser variable, y esto se va a asociarse con la frecuencia a manifestaciones vagales. Siguiente, compañero. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la fisiopatología del dolor somático. Esto va a tener su origen en los receptores del peritoneo parietal y en la piel y en los músculos. Y esto va a ser conducido, ¿no? Por las fibras aferentes de tipo A de los nervios espinales, que estos van a ser las fibras de transmisión rápida. Y esto se trata, ¿no? De un dolor que se va a localizar bien punzante, muy intenso, y que va a provocar una quietud absoluta, y esto va a originar una clara posición, ¿no? Antiálgica, la cual se intenta mantener de una forma permanente. Bueno, ahora lo que vamos a tocar lo que es la fisiopatología del dolor referido. Y esto es el que tiene su origen, ¿no? En lo que es regiones alejadas de donde se manifiesta, ¿no? Se trata de un dolor de proyección cerebral cuyo origen puede ser tanto visceral como somático. Siguiente, compañero. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las causas del abdomen agudo. Vamos a tener las causas abdominales y causas extraabdominales. En cuanto a lo que son las causas abdominales, esto se va a caracterizar, ¿no? Va a ser obstructivo o mecánico, y también va a ser por inflamatorio o infeccioso, o puede ser traumático, o también puede ser ginecológico, ¿no? Esos son en cuanto a los que son las causas del abdomen agudo en cuanto a abdominales. Siguiente, compañero. Bueno, ahora vamos a hablar de las causas extraabdominales, ¿no? Tenemos dos causas, ¿no? En cuanto a lo que es focal y lo que es sistémico. Dentro de las causas focales vamos a tener una neumonía, una faringitis, una torsión testicular, fracturas costales o de cadera, y también el abuso sexual, ¿no? En cuanto a lo que es las causas de origen sistémico, vamos a tener una cetoacidosis diabética, el síndrome urémico hemolítico, púrpura de Scholen-Enoch, intoxicación por plomo, fiebre del Mediterráneo, anemia de las células y también falciformes, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, también continuando, una también de las causas de lo que es el abdomen agudo, vamos a hacer una clasificación en cuanto a lo que es según la edad, ¿no? Vamos a tener las causas frecuentes y las menos frecuentes. Y como vemos en el cuadro, ahí está enumerado en las causas frecuentes en lactantes menores de 2 años y niños entre 2 y 5 años. Dentro de los lactantes menores de 2 años, en las causas frecuentes tenemos cólicos, gastroenteritis aguda,
y también la infección urinaria. Y las menos frecuentes tenemos traumatismo, invaginación, el síndrome urémico hemolítico, hernias inguinales y alergia a la proteína de la leche de la vaca, ¿no? Y en cuanto a los niños, las causas frecuentes de niños entre 2 a 5 años, tenemos la gastroenteritis aguda, una infección urinaria, traumatismos, apendicitis, neumonía y constipación. Y las menos frecuentes vamos a tener faringitis, la neumonía, el síndrome urémico hemolítico, púrpura de Schoenlein-Enoch, cetoacidosis diabética, divertículo de Meckel y hepatitis. Eso sería en cuanto a lo que es la fisiopatología y las causas de abdomen agudo. Va a continuar mi compañero. Muchas gracias. Buenas noches, doctor y compañeros. Le das a la siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el cuadro clínico. El cuadro clínico lo he sacado de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. Bien, donde nos indica que ya las mencionadas causas de mi compañero, estas propone unas causas más frecuentes, ya sea de acuerdo a la edad. Menores de 2 años, nos dice que la causa más frecuente del dolor del abdomen agudo es la invaginación intestinal, mientras que mayores de 2 años hasta adolescentes es de la apendicitis aguda. Sin embargo, vamos a diferenciar aquí dos términos, ¿no? Uno que es el dolor abdominal agudo y otro que es el abdomen agudo. Son diferentes, ¿no? Entonces, hasta incluso en sus causas, como ven en el recuadro, tiene diferentes enfermedades. Bien, en este caso del dolor abdominal agudo, tiene una duración inferior a 1 mes, el dolor es intenso y motivo para servicio de urgencia, y puede ser de origen abdominal o también extraabdominal. En el caso del abdomen agudo, este tiene una evolución inferior a 48 y 72, entre 48 y 72 horas, y debe ser constante, intenso, los vómitos con frecuencia y afección del estado general y palpación dolorosa. Bien, como se dan cuenta, este origen es característico, ¿no? Este origen del dolor extraabdominal en el dolor abdominal agudo. Y ven ahí las diferencias entre ambos términos. Bien, siguiente, por favor. Bien, aquí de acuerdo a los síntomas y a lo que más podría acercarse a las diferentes patologías, ¿no? Cuando nos habla de fiebre, puede ser por una apendicitis aguda, entre los valores de 38 a 38.5 grados, horas después del inicio del dolor, ¿sí? O también puede ser una gastroenteritis, ¿no? Que aparece desde el principio y puede ser elevada, con 39 grados centígrados en las enteroinvasivas y baja de 37.5 hasta 38 grados centígrados en las víricas. En el caso de los vómitos, puede ser de causa inespecífica, pudiéndose acompañar a cualquier patología infantil. En gastroenteritis también es más probable una patología orgánica importante, ya sea quirúrgica o no. Esto depende de lo que vayamos a encontrar, ¿no? Si estos vómitos son biliosos, progresivos, abundantes y frecuentes. En el caso de la alteración intestinal, sospechar sobre una gastroenteritis aguda, es la causa más frecuente, con vómitos y diarreas, y también de apendicitis, ¿no? Sobre todo si es retrocecal, ¿no? Esto depende de la ubicación donde se encuentre el ciego, ¿no? Bien, entre los síntomas respiratorios, en el caso del dolores extraabdominales, dificultad respiratoria o neumonía, ¿no? Se queja con frecuencia de dolor abdominal y preguntar por tos, dificultad respiratoria y fiebre. Bien, siguiente. Sí, bueno, ahí ven las diferentes ubicaciones, ¿no? Ya, siguiente, por favor. Donde la más frecuente es la retrocecal. En el examen físico, recalcar estos 4, ¿no? La inspección, la auscultación, percusión y palpación. Bien, en la inspección vamos siempre a encontrar si hay unas cirugías, cicatrices por cirugías previas, ¿no? Hernias, hematomas o lesiones cutáneas.
¿no? En el caso de la auscultación, pueden ser ruidos hidroaéreos para sospechar de una gastroenteritis o una disminución de estas en una obstrucción y apendicitis. Bien. Bien, en caso de la percusión, esto ya sea por timpanismo o también o matidez. En el caso de timpanismo, por un meteorismo o el aumento de gases intestinales, ¿no? O por el contrario, si se presentan signos de alarma, una obstrucción o perforación intestinal. Y en el caso de matidez, por si es que hay una visceromegalia, ¿no? Y en la palpación, y lo más importante aquí es sobre valorar los puntos dolorosos, ¿no? Los puntos dolorosos para dar una probabilidad en el diagnóstico de apendicitis aguda. Estos, ya sea en el punto de McBurney, en el punto de Morris, punto de Lessing, en el punto de Lenz, y bien, a ver, dale la siguiente, por favor. No está. Bien, anterior, vamos. Creo que no está en esos tiempos. Bien, y si, bueno, si fuera necesario un tacto rectal, ¿no? En el caso de que el dolor sea en esa zona, ¿no? O si es que se encontrase una masa, constipación, estreñimiento y hematoquesia, ¿no? Que es cuando se encuentra sangre en esta parte del recto. Ya, siguiente, por favor. Bien, para el diagnóstico, como sabemos, este dolor abdominal puede ser de diferente etiología y, bueno, de acuerdo a los lugares de dolor, ¿no? Ya sea en el epigastrio, en el hipogastrio, en el mesogastrio, en el cuadrante inferior izquierdo o superior derecho, ¿no? Y en el difuso, donde nos indican los síntomas, ¿no? Como diarrea aguda, perforación intestinal, estreñimiento también. Pero para confirmar más estos diagnósticos, ya que estos no son certeros, siguiente, por favor, se hace estos exámenes complementarios, ¿no? Donde ya puede ser laboratorial en el hemograma completo, donde podríamos encontrar leucocitosis, ¿no? Para una apendicitis, pero normalmente no se excluye el diagnóstico si es que no existe esta leucocitosis, ¿no? Entonces, no es tan predictivo. Más bien, en el caso de mayores a 20.000 en leucocitosis, puede deberse a cuadros quirúrgicos, abscesos y neumonía lobar. También el examen de orina completo, ¿no? Ante sospechas de una infección urinaria y litiasis renal. Y bueno, cuando ya hablarán también o si se hablará de abdomen quirúrgico, pedir algunos exámenes complementarios como la coagulación, el grupo sanguíneo y el factor RH. Bien, siguiente. Y bueno, llegamos a lo que son la ecografía abdominal, donde esta va a medir el diámetro del apéndice, ¿no? Que debe ser mayor de 6 milímetros. Pero bueno, ante todos estos exámenes complementarios, siempre que va su gol estándar en estas pruebas es la tomografía, ¿no? De la apendicitis. Y bueno, también la radiografía de abdomen en el caso de que haya una obstrucción o perforación intestinal. Bien, eso es todo con mi parte. Gracias, doctor y compañero. Siguiente, por favor. Bueno, doctor, compañeros y compañeras, continuando con la exposición, en cuanto al tratamiento, nos dice para empezar, para evaluar el dolor, nos vamos a basar en las escalas conductuales de Flack, que van a ser en niños menores de 3 años. Por ejemplo, la clasificación del dolor va a ir de 0 a 10. El 0 va a equivaler que no presenta dolor y el 10 es el máximo dolor imaginable. En cuanto a la escala de caras de von Baker en niños mayores de 3 años hasta 7 años, nos dice que, por ejemplo, el 0 también va a presentar el no dolor, el 2 dolor leve, de 4 a 6 va a ser el dolor moderado, y también 8 el dolor intenso, y el 10 el dolor máximo imaginable. Siguiente, compañero. Y la escala de dolor numérica va a ser en niños mayores de 7 años, por ejemplo, el 0 va a ser sin dolor, y dolor leve de 1 a 3, y de 4 a 6 dolor moderado, de 7 a 10 un dolor intenso.
Y esta evaluación nos dice, va a ser muy importante en el triaje y esto va a facilitar la administración adecuada y oportuna de analgesia, ¿no? Mucho se ha creído que la analgesia enmascara el dolor o la patología, pero en cambio nos dice esto no va a comprometer, sino va a facilitar incluso una mejor evaluación. En cuanto a la puntuación del dolor, nos dice debe documentarse en la evaluación inicial y también puede volverse después de la analgesia. Y la analgesia nos dice que se debe administrar lo antes posible, ¿no? Dentro de los 30 minutos y posterior a esto también se debe evaluar el dolor. Y esto para mejorar la administración de la analgesia. Sí, siguiente compañero. La analgesia se puede administrar tanto vía oral independientemente de los requisitos de ayuno, ¿no? Y también no se recomienda el uso de ibuprofeno para el tratamiento del dolor, ya que esto nos dice puede contribuir a los síntomas abdominales y también puede comprometer la función renal y en caso de deshidratación. Y también no se recomienda el uso de codeína, ya que nos dice que va a ser que su eficacia va a ser muy variable, ¿no? Y el uso de los opioides se puede usar en el dolor abdominal agudo y esto en casos de severo, ¿no? Y siguiente compañero. Bueno, en los casos de dolor leves se va a usar paracetamol de 15 miligramos por kilogramo de peso, vía oral máximo nos dice de 1 gramo hasta 4 veces al día, ¿no? Y en dolor moderado va a ser utilizado paracetamol de 15 miligramos por kilogramo de peso, vía oral o vía endovenosa. O también se puede utilizar metamizol de 20 a 25 miligramos por kilogramo de peso, vía intramuscular o vía endovenosa. En caso de dolor severo, nos dice, se puede utilizar paracetamol y fentanilo intranasal de 1 a 1.5 microgramos y máximo de 100 microgramos, ¿no? En cuanto al tramadol, también se va a utilizar, pero el tramadol en menores de 3 años no se va a recomendar, incluso se va a utilizar a partir de los 12 años, ¿no? Porque ya que puede tener efectos que pueden, por ejemplo, pueden causar depresión respiratoria, ¿no? El tramadol va a ser de 1 miligramo por kilogramo, o también puede ser morfina de 0.1 miligramos por kilogramo, máximo, ¿no? De 2.5, y esto como dosis inicial. Bueno, en casos de antibióticos va a ser, por ejemplo, vía intravenosos empíricos. Nos dice que a menudo se va a indicar cuando hay sospecha clínica de una infección intraabdominal, ¿no? En neonatos nos dice, por ejemplo, ampicilina más amikacina o cefotaxime más metronidazol. Si esto en el caso de si el niño es grave, ¿no? Y en niños, clindamicina más amikacina. Y si está complicada, nos dice ceftriaxona de 80 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? En día, en 2 dosis, más metronidazol de 40 miligramos por kilogramo por día, 3 a 4 dosis. Pero esto recalcando, ya que en el caso del tratamiento, va a ser, como tiene la presentación de abdomen agudo, va a ser diferente presentación de patologías, entonces el tratamiento también va a ser según eso, pero esto es un caso más que todo general, ¿no? Siguiente, compañero. En cuanto al abdomen agudo quirúrgico en pediatría, siguiente, compañero. Nos dice que va a ser, se va a definir como un conjunto de signos y síntomas que tiene como base el dolor abdominal intenso y va a ser de inicio brusco o también insidioso y se va a caracterizar, ¿no? Nos dice de una rápida evolución en menos de 24 a 48 horas. Y nos dice que tanto puede ser de origen abdominal o extraabdominal. Y nos dice el dolor suele acompañarse de uno o más signos de irritación peritoneal. Entre los más frecuentes, nos dice, va a ser la rigidez de la musculatura abdominal y también el incremento de la sensibilidad abdominal con o sin signos de rebote positivo o defensa o resistencia involuntaria. Gracias, eso sería en cuanto. Continuará mi compañera.
Bueno, doctor, compañeros, voy a continuar con lo que es la clasificación del abdomen agudo quirúrgico. Bueno, entonces, continuamos con la clasificación. Bueno, primero que nada, el abdomen quirúrgico se va a presentar como una molestia abdominal, como lo dijo mi compañero, con un síntoma principal que va a ser el dolor, el cual nos va a sugerir una enfermedad que coloca en peligro la vida de nuestro paciente y que por este motivo debe de resolverse mediante la intervención quirúrgica. Se puede establecer una clasificación evolutiva que no solamente lo va a relacionar en las etapas del inicio a su terminación, sino que también las va a relacionar con los aspectos clínicos y sus aspectos anatomopatológicos. Estos se van a dividir en los siguientes. El periodo inicial, caracterizado por manifestaciones sindrómicas como anorexia, epigastralgia, náuseas, vómitos o shock neurogénico. El periodo de estado, caracterizado por síndromes más bien inflamatorios, visceral, hemorrágico, perforativo, víscera sólida, tumor o síndrome de necrosis. Y el periodo final, el cual vamos a ver a una peritonitis generalizada, por ejemplo. Bueno, también encontramos otras clasificaciones, como lo son el síndrome peritonítico, el cual se divide en primitivo y secundario, en donde el secundario se va a subdividir en inflamatorio visceral, donde se puede encontrar la apendicitis, la diverticulitis, entre otras, y el perforativo como la perforación por cuerpo extraño. Tenemos al síndrome hemorrágico, que se divide en traumático y no traumático, siendo el traumático por ruptura del vaso o hígado. El síndrome oclusivo, este se divide también en mecánico, el que vamos a encontrar el estrechamiento del calibre como producto de una inflamación traumática, vascular o tumoral. Y en cuanto al desequilibrio nervioso, que es la otra parte, este es por hilio, por inhibición dinámica, paralítico o adinámico. O el espasmódico, que, bueno, en este caso sería el dinámico. Por obstrucción vascular, también aquí vamos a encontrar lo que es la embolia o trombosis mesentérica arterial. Y también tenemos el síndrome mixto o indefinido, en el que encontramos la torsión de pedículo necrobiosis, torsión de pedículo esplénico e infarto del vaso. En cuanto a la clínica del abdomen quirúrgico, se va a dividir en 5 partes, ¿no? En 5 puntos. En cuanto a su inicio, este va a ser súbito, como una úlcera perforada. A su localización, este va a depender del cuadrante en el que esté localizado, ¿no? Como sabemos, el abdomen lo dividimos en 9 cuadrantes, en 9 regiones. También en cuanto a su irradiación, la apendicitis aguda, por ejemplo, comienza con un inicio localizado y por varias horas, ¿no? En epigastritis se localiza, luego irradiado. En cuanto a su duración, este es de gran significación clínica, pues es un dolor que pasa a las 48 horas de duración y se correlacionan con una patología quirúrgica. Y claro, su intensidad, que a esta puede ser leve, desde leve hasta severa. El carácter también del dolor, puede ser de tipo cólico, que un dolor producido por una víscera hueca, una contracción intensa. El ardor, también llamado urente, producido por la irritación de mucosa del esófago, estómago, duodeno. El gravitativo también es un tipo de dolor tipo presión, pesadez o disfunción progresiva del órgano generalmente sólido, pero también puede verse en órganos huecos. Y el dolor penetrante, que es un tipo punzante, ¿no? Presente en víscera hueca por compromiso de serosa o por penetración desde mucosa serosa, llamada también la puñalada de Dieu-Lafoy. En cuanto a los síntomas, vamos a encontrar la fiebre, náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso, lo cual vamos a ver en patologías de larga data, sobre todo en obstrucción intestinal. Mientras que el examen físico del abdomen quirúrgico, como vamos a comenzar siempre por la inspección, tenemos en cuenta la presencia de cicatrices, la presencia de distensión abdominal, inspección en la región perineal y genital, la auscultación, que debemos hacer una exploración para ver la hiperreactividad de los ruidos hidroaéreos, que tienen una alta correlación con la obstrucción intestinal. La disminución o ausencia de ruidos también se asocia con perforación, apendicitis y pequeñas obstrucciones intestinales. La percusión, esta la vamos a apreciar en cuanto a la presencia del timpanismo o matidez. Esta última se relaciona con la citis, mientras que el timpanismo suele indicar obstrucción o perforación. Y claro, la palpación, que esta se inicia en la zona distante, a donde se localiza el dolor, mientras se acerca en forma progresiva. La presencia del dolor de rebote o signo de Blomberg, también la contractura involuntaria indica peritonitis, y el signo de Murphy, que es para el diagnóstico de colicistitis. Eso sería todo por mi parte. Va a continuar mi compañera. Bien, doctor, continúa.
Bien, ahora vamos a pasar al diagnóstico de abdomen quirúrgico. Como ya les mencionó mi compañero, pues aquí lo más importante y los puntos más fundamentales van a ser la anamnesis y la exploración física, ¿no? Como les mencionó, aquí tenemos que ver la localización, su intensidad, sus características, los síntomas acompañantes, como les dijo, ¿no? Vómitos, fiebre. También tenemos que ver sus antecedentes patológicos, su exploración física, como les vuelvo a recalcar. Y pasamos pues a las exploraciones complementarias, ¿no? Bien, aquí vamos a comenzar con la analítica sanguínea. Vamos a ver que la presencia de un recuento leucocitario elevado, como también la elevación de los reactantes de fase aguda, pues nos va a sugerir esto, un proceso infeccioso, ¿no? Como podría ser una apendicitis. También debemos tener en cuenta que viene siendo útil el estudio de las enzimas hepáticas y pancreáticas, esto en caso de que la historia clínica pues lo sugiera y estaríamos sospechando de una patología hepática o pancreática. También se debe valorar la realización de pruebas de coagulación siempre y cuando se sospeche, ¿no?, de un dolor abdominal de causa quirúrgica. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a la analítica de la orina, pues vamos a ver que de forma sistemática esta se va a pedir cuando va a existir un síndrome miccional que esté asociado al dolor abdominal. Pero en caso de una apendicitis pélvica puede mostrar alguna leucocituria o microhematuria aislada, ¿no? Y esta podría estar asociada a una irritación vesical. Siguiente, por favor. Ahora tenemos otros exámenes complementarios que nos pueden ayudar, como por ejemplo la radiografía simple de abdomen. Esta, por ejemplo, en una obstrucción intestinal nos va a mostrar pues una distensión abdominal y algunos niveles hidroaéreos. Ahora, en los casos de apendicitis aguda, pues nos puede mostrar una escoliosis antiálgica, el borramiento de la línea del psoas derecho y niveles hidroaéreos en la fosa ilíaca derecha. O también la presencia de un asa centinela o de un apendicolito, ¿no? En la invaginación intestinal evolucionada, pues va a ser clásica aquí la presencia de un efecto de masa en el cuadrante superior derecho y la imagen en sombra de media luna que va a corresponder pues a la cabeza de la invaginación. También tenemos a la ecografía abdominal, que esta va a ser diagnóstica y nos va a ayudar en casos de invaginación intestinal. También puede ayudar en apendicitis aguda y ocasionalmente pues nos ayuda en una adenitis mesentérica. Ahora, también tenemos a la tomografía computarizada abdominal, ¿no? Esta va a ser útil en caso de que, por ejemplo, nos ayuda bastante con una apendicitis, pero se puede considerar este examen cuando hay cuando tengamos otros síntomas y con los otros exámenes no podamos llegar al diagnóstico. También tenemos a la resonancia magnética, donde su utilidad pues, en el diagnóstico de apendicitis aguda va a ser similar a la tomografía computarizada, pero debemos tener en cuenta que no debemos someter al paciente a mucha irradiación. Siguiente, por favor. Bien, continuando con el tratamiento. Bueno, en este caso va a depender, ¿no?, de la causa del abdomen agudo quirúrgico y como hemos visto, lo más común, por ejemplo, en un lactante viene a ser la invaginación intestinal o tenemos también en los escolares la apendicitis aguda o todos estos cuadros clínicos que vemos en la pantalla, pues el tratamiento va a ser la intervención quirúrgica. Eso sería todo por parte del grupo. Siguiente, por favor. Gracias, doctor. Lo que quería decirles, me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Primero, una pregunta. En el examen abdominal, ¿qué es lo primero que debe hacerse? En el examen físico, doctor.
claro. La inspección, Luego, la auscultación. obviamente, eso es importantísimo recalcar. No palpen antes de auscultar, porque van a modificar todo si primero hacen la palpación. Entonces, primero es la auscultación. Se altera lo usual de otros órganos o sistemas, ¿verdad? O sea, y menos la percusión, porque ahí va a ser la palpación y percusión es luego de haber hecho la auscultación. 1. 2. En lo que respecta a infección de tracto urinario, es una de las causas más frecuentes en pediatría que se confunde con apendicitis. Entonces, incluso desde antaño se conoce que los colegas cirujanos que operan sin haber hecho un diagnóstico adecuado, lo único que van a obtener es un apéndice pálido, pero de vergüenza, ¿no? Porque era una infección urinaria, ¿no es cierto? Entonces se hacen la burla, nos hacemos la burla a los clínicos de los colegas cirujanos. En la parte clínica debe primar primero la clínica, segundo la clínica y tercero la clínica. Entonces, cuando sacan un apéndice que no está afectado, lo único que le decimos es que el apéndice sale pálido, pero de vergüenza. Ya. Ya con esto daríamos por concluida todas las clases. Me está pidiendo el doctor Mendiguri las notas y se va a poner, él me ha dicho que de acuerdo con el doctor Villalta, porque yo lamentablemente, como les dije, no voy a estar estos días por motivos personales. Entonces, quienes posiblemente les tomen en el hospital, si es que se hace ahí el examen teórico práctico, va a ser el doctor Villalta y el doctor Mendiguri. Nos ponemos de acuerdo en cualquier otra cosa, ¿sí? Sí, doctor. Listo. Entonces, damos por concluido todo. Kelly Melina Vilca dice que acaba de unirse, así que díganle que ya no haga eso porque ya se acabó todo. ¿Ya? Buenas noches con todos. ¿Ya? Cualquier otra cosa la conversamos luego. ¿Está bien? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por todo. Mañana yo estoy pasando visita. Si quieren, los que el último grupo puede ir a pasar visita conmigo. ¿Ya? Listo. Chao, chao.